Juan de la Puente, director de patamaria.com, está con nosotros. Juan, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bueno, tienen en Patamaria justamente un compilado de los 100 días con diferentes etiquetas, ¿no? 100 días de lo mal que han hecho en Indecopi las cosas, 100 días de soledad, en fin, 100 días de gobierno, interesante además. Pero, a ver, Tony Zapata hoy en la República hace un balance también de los 100 días y, claro, no es positivo, pues, ¿no? Hay cosas que no se han echado a andar, que la presidencia se la encontró, que no había, digamos, Castillo mentalizado tanto desde el inicio, ¿no?, de la carrera a la presidencia, que él iba a ser genuinamente un presidente. ¿Qué nota le pones al presidente en 100 días? No puedo probarlo, obviamente, ¿no? Me parece que si a mí me salvara una calificación de A, B, C, D, E, A, B, C, ¿no? D, ya. Supongo que le pondría C. Y C bueno, menos. y claro, y si fuese una calificación de 0 a 20, probablemente entre un 9 y un 10, ¿no? Claro, un 9 y un 10. Y eso considerando además que las condiciones en las que el presidente se hace cargo son muy especiales, en el sentido que el país esperaba, por lo menos inicialmente, pocas cosas. O sea, no veníamos de una campaña electoral donde se ofertaron grandes cosas para grandes realizaciones. Entonces la gente decía, bueno, con que en esta etapa haya eficacia, reactivación, vacunación, retorno a clases y algunas propuestas de cambio, la gente hubiera sobrellevado de mejor manera la performance de los primeros 100 días. Quizá una palabra para describir al presidente y a su gobierno pueda que sea errático, ¿no? Y esto incluso si retrocedemos la línea de tiempo hasta entre la primera vuelta, la segunda vuelta, el momento Bellido, ¿no?, y luego el momento Virta Vázquez, pareciera que está encontrando un destino, pero claro, genuinamente a veces tiene cosas como estatización, ¿no? Parece que hay una voz interior que de pronto se apodera de él ¿no?, y saca a relucir su verdadero yo. Pero claro, luego se compone porque está en la presidencia, sí, es presidente de todos los peruanos. ¿Tú crees que está encontrándose en la presidencia o está actuando forzadamente porque las circunstancias lo llevan a una situación determinada? No, el Castillo del 28 de julio es un Castillo distinto, ahora 100 días después. Para empezar, es un político que se está construyendo en el poder. Está aprendiendo, está rectificándose, pero también es un político que demora este proceso de construcción. Digamos, en la teoría de la democracia, los políticos deben llegar al poder, especialmente a las altas responsabilidades y a hechos, no empezar a hacerse sobre el caballo. Exacto. Y por eso es probable que algunas cosas del presidente todavía no sepamos. O sea, sabemos poco a poco lo que no es. Todavía no sabemos lo que es. Hoy día, por ejemplo, el señor Bellido, el ex premier, ha dicho que él no es de izquierda. En realidad... Que Castillo no es de izquierda. Que Castillo no es de izquierda. Yo lo había más dicho antes porque antes incluso de que jure el poder, nunca le escuché la palabra socialismo, comunismo. O sea, la izquierda tiene un metalenguaje, ¿no? Y yo no lo he escuchado, no lo veo en esa perspectiva. Digo esto porque la narrativa de la primera etapa de la oposición al gobierno del presidente Castillo era tildar a su proyecto de comunista y que venía a quedarse. He visto cómo en el debate de estos días en el Parlamento la oposición también ha cambiado, porque ahora ya no cuestionan a un gobierno que ha venido para quedarse con un proyecto chavista, sino más bien un gobierno inexperto, errático y caótico, y entonces la naturaleza de la oposición también cambia. Entonces todos hemos ido cambiando y este presidente está cambiando, pero en el contexto de un país que demanda más cosas, ¿no? El factor Cerrón comenzó siendo un cuco que realmente hacía bu, y la gente, y sobre todo el sector del espectro de la centro-derecha, se irritaba, pero ¿no crees que ahora ya da como risa un poco? Bueno, operó al inicio como un placebo, ¿no? Aparecía como la oferta radical de una experiencia que no estaba destinado a hacerla. Porque incluso el primer mensaje, el primer gabinete en el Congreso fue un mensaje ya descafeinado. El señor Bellido ya no propuso asamblea constituyente. Pero claro, el señor Cerrón, en la idea de
apoyar a un gobierno que ya no es suyo o que es muy poco suyo y abrir tienda aparte, ha decidido ya lo segundo. Y claro, eso es una cosa riesgosa para el gobierno, para el Parlamento, pero para su partido mismo, porque podría terminar abrazado desde la ultraizquierda con la ultraderecha, que es lo que se ha dicho en las últimas horas, ¿no? Claro. Barranzuela parece ser el último aletazo, ¿no?, de Cerrón, porque Barranzuela pues ha sido su abogado, ha sido abogado de Guido Bellido, abogado de Perú Libre. Y ahora más bien el perfil que ya traía Mirta Vázquez como el de la moderación con Pedro Franque, incluso Aníbal Torres también haciendo lo suyo, se empuja un poco más hacia ese espectro, digamos, moderado de la centroizquierda con Avelino Guillén. La figura, el perfil, el aporte, el peso que le da Mirta Vázquez a este gobierno, ¿lo augurarías exitoso? Bueno, yo creo que en estas condiciones no puede tener un mejor gabinete el presidente Castillo. O sea, es el gabinete que ha podido construir. Claro, tiene claroscuros también el gabinete, sí, pues, es obvio. ¿No? Incio. Sí, hay varios de estos, de los ministros que tranquilamente podrían ser cambiados. Lo que quiero decir es que en el futuro es muy difícil que el presidente pueda presentar un equipo superior al que está presentando. Ajá. Pero también advierto que es un equipo que tiene dificultades. Por ejemplo, la coalición que sostenía al anterior gabinete se ha saltado por los aires. Este es un gabinete que ahora mira más al Congreso. Yo diría que el señor Bellido era un premier que era más de Cerrón que de Castillo. Y hoy día la presidenta del Congreso, pero la presidenta del Consejo de Ministros, está a medio camino entre el presidente y el Parlamento. Mi impresión es que es casi de los dos. Ajá. Y es una premier que al mismo tiempo es mediadora entre el presidente y el Parlamento. Es una figura muy interesante, ¿no? Inédita también, porque lo que hemos tenido nosotros en los últimos años, décadas, son presidentes del Consejo de Ministros muy pegados al presidente y que cuando tenían juego propio se caían. Esa es la historia de los premieres muy empoderados, ¿no? Ayúdame a definir este término que lo comentaba en la presentación, me da mucha risa, digamos, en el buen sentido, ¿no? Porque a veces hay que tomarse las cosas un poco, como dicen los argentinos, con soda, ¿no? El fujicerronismo está bueno, porque, claro, ya son dos votaciones que están allí en la misma línea, ¿no? Primero la suspensión de las primarias, que bueno, sí, grave, pero vamos, definir un voto de confianza, ¿estar en la misma línea del fujimorismo? ¿A ti qué te suena? ¿O cómo definirías el fujicerronismo? Claro, aparece ahora como la construcción gramatical de una coincidencia, por lo menos programática, ¿no? Claro. Y claro, puede llevarnos a error también, porque en algún momento... Programático-pragmática. Sí, porque en algún momento, por ejemplo, en términos de la Asamblea Constituyente, Perú Libre es una posición radicalmente distinta. Sí. ¿No? Pero es también cuando se habla de caviar, pues lo caviar se ha estirado tanto, es tan elástico el término caviar, que ya no designa, ¿no?, lo que antes pretendía significar. Ajá. Entonces, mi impresión es, más allá del término fujicerronismo, lo que sí yo advierto es una especie de coincidencia autoritaria entre el discurso de los 16 que votaron contra la confianza y el fujimorismo, ¿no? Porque yo diría, por ejemplo, ambos estarían de acuerdo en que regrese el servicio militar obligatorio. Ambos dijeron que el Perú salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el fondo podrían estar por una vacancia. Ambos critican a lo que se llama lo caviar, porque en realidad lo caviar que es en el Perú es la militancia en todos los derechos, no solo en una parte de los derechos. Equilibrado, ¿cierto? Digamos, entonces, ¿no? Claro, yo, más allá de la palabra, que es sugestiva, sugerente, nueva, porque además en estos meses hemos estrenado palabras muy nuevas, ¿no? Sí, sí. Pero esa está buena, la del fujimorismo. Claro. Lo bueno para el ex premier Bellido es que no tiene traducción en quechua, ¿no? Exactamente. Ahora, Pedro Castillo, te decía, ¿no? Errático. En la plaza parece que se siente más él, ¿no? Y a veces se le escapan pues estas cosas del su yo interior, ¿no?
¿Qué aporte crees que podría, digamos, hacerse a su presidencia? Digamos, dar una entrevista, por ejemplo, prepararse bien antes, obvio, pero ya le toca, ¿no? Bueno, aquí lo llamamos todos los días. Pero ¿no sería un primer momento, o por lo menos, no sé, que no gobierne por Twitter, ¿no? Sí. Quizás el aporte más importante, o los dos aportes más importantes que podría hacer, él tiene que construir una coalición gobernante. Porque no estoy entre los que baten palmas por la ruptura de Perú Libre con el presidente Castillo. Yo sigo pensando que los partidos ganan elecciones en la democracia para participar en el gobierno. Entonces no bato palmas por eso. Pero sí me parece que no puede mantenerse muy estable una presidencia que no tiene sustento ni partidario ni social. Entonces mi primera sugerencia sería construir una coalición. Arriba, abajo, institucional, con los medios, con el pueblo, etc. Y la segunda me parece que es comunicarse mejor y encontrar una manera de comunicar. Y hoy día la comunicación política es muy rica. Su manera de comunicarse es reducido al sombrero, pues. Bueno, y a comunicarse a gritos en las plazas. Claro, como candidato. Sí, y eso me parece que no ayuda. Miren, conferencias de prensa, lectura de papel, es decir, de comunicados, claro, ¿no? Lo que se llama una comparecencia, lectura de una declaración, notas de prensa, se tiene un vocero, una conferencia al estilo Vizcarra, ¿no? O sea, él abre juego, Vizcarra que abría juego y hablaban los ministros, pero sí se necesita resolver este asunto de la comunicación, porque no solo es forma, me parece que también es contenido, ¿no? Juan de la Puente, director de Pata Amarilla, politólogo, analista político. Gracias, Juan, por estar aquí. Un gusto, gracias. El análisis de los 100 días del gobierno de Pedro Castillo. Vamos a hacer la pausa y vamos a tomar contacto con Glasgow, donde se realiza la COP26. La juventud ha protestado en estos días allá por cambios urgentes en el clima y en las políticas climáticas. Mucho ha llamado también la atención los jets privados, ¿no?, que transportaron a los mandatarios a Glasgow. Pero está Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente, por allá. Vamos a preguntarle un poco cómo van las cosas por Glasgow. Pero también queremos hablar de este proyecto que ha aparecido en los días, también que ha pasado desapercibido, de querer favorecer al Tecnopor y retrasar al 2023 la entrada en vigencia de norma que prohíbe el uso de este material. ¿Sabe cuánto tarda en degradarse el Tecnopor? 500 años. ¿Qué bancada presenta el proyecto? Fuerza Popular, porque nada está dicho.